Volvemos a saludar a Pablo Callejón, que está con nosotros en esta mañana. Vamos a ocuparnos, Mariano, de los datos que dio a conocer el INDEC para intentar determinar con cuál de los dos títulos nos quedamos. A ver. Por un lado, el organismo puntualizó de que hubo un crecimiento de más de 5 puntos en la economía, en el PBI argentino, en comparación entre enero del 2022 y enero del 2021. Ese podría ser uno de los títulos. El otro es que hubo una merma, una caída leve, pero caída al fin, entre enero y diciembre. Si el comparativo ya no es interanual, sino intermensual, hubo una pequeña caída. Es cierto que los especialistas indican que siempre el comparativo debe ser interanual. Por una cuestión estacional, ¿no? Porque hay una cuestión estacional, efectivamente, y porque el punto de comparativo, el número de días y demás, evidentemente no es el mismo. Pero también comienza a dar algunas señales de alerta, porque en enero y febrero hubo una pequeña caída también en la actividad de las pymes, hay un estancamiento en el nivel de crecimiento de la industria que venía fuertemente impulsada después, sobre todo de lo que había dejado la pandemia, y aquello que en algún momento fue un crecimiento desigual. La Argentina tuvo un importante crecimiento el año pasado, parece que podría consolidarse este año, pero que se da de manera muy desigual. Ahora comienza a hallar una especie de amesetamiento, o por lo menos esta es la mirada que existe. Y la pregunta es, ¿esto está relacionado con los altos niveles de inflación? ¿El rebote de la pandemia se terminó y es difícil sostener estos niveles de crecimiento? ¿O vamos a seguir en un crecimiento que deberá marcar mejores pautas de desarrollo? Y cuando decimos desarrollo, que llegue a todos, ¿no? Claro. Que no sea solo de un sector en particular de la economía. Porque había números, como bien decías, Pablo, macroeconómicos que fueron positivos o que fueron creciendo, pero sin embargo teníamos más pobres y más inflación. Bueno, claro, la información que se va a dar a conocer hoy, probablemente hoy a la tarde, sobre la pobreza va a hablar de una baja en los niveles de pobreza, que va a estar relacionada con fundamentalmente un recupero de los niveles de empleo. La Argentina alcanzó un desempleo del 7%, que es uno de los más bajos, aunque no es un empleo de calidad, sí permitió de que mucha gente que recuperó su trabajo hoy pueda salir de ese marco de la pobreza, ¿no? 2 o 3 puntos que podrían darse a conocer hoy es un número importante. Lo que no incluye, porque esto es hasta diciembre del año pasado, es el impacto inflacionario del primer trimestre del año, que es altísimo, ¿no? Por lo cual, cuando conozcamos los datos del primer trimestre, vamos a tener una fotografía más actualizada. Pero vamos a ver en detalle el informe del INDEC. El nivel de actividad económica registró en enero un incremento del 5,4% en relación a igual mes del año pasado. Sin embargo, retrocedió un 0,5% en comparación con diciembre, esto indicó el INDEC. A lo largo del año pasado, el 2021, se generó un crecimiento del 10,3%, que había sido un número superior a lo que había perdido en 2020 el país. La baja había sido del 9,9%, una suba del 10,3%, no llegó a un punto, pero de alguna manera permitió salir del agobio, del ahogo que había significado la pandemia. El crecimiento del 5,4% verificado en enero constituye la 11ª suba interanual consecutiva del indicador, y esto es un dato positivo. Siempre en la comparación interanual hay 11 meses consecutivos de suba. Al comparar enero del 2020, el ENAE del primer mes del 2022 marca un incremento del 3,2%. Si lo comparamos con el 2020, ¿no? Ya son 2 años hacia atrás. Mientras que la suba fue del 1,5% frente a enero del 2019. Es decir, estamos teniendo una suba del PBI por encima de la pandemia. De la prepandemia, ¿no? Del último año de Mauricio Macri. En enero crecieron de forma interanual 13 de los 15 sectores que integran el indicador. Lideró el crecimiento nuevamente el sector de hoteles y restaurantes, que aumentó un 51,5% interanual, y esto mucho tiene que ver con el boom turístico que vivimos este verano. También crecieron a tasa de 2 dígitos minas y canteras, 14%, el sector agropecuario un 10,6%, la administración pública un 10% y el transporte y comunicaciones un 10,1%.
Por el contrario, dos sectores marcaron bajas. Pesca, que cayó un 15,3% interanual, y la actividad industrial, que prácticamente se mantuvo, y este es un dato que empieza a preocupar, ¿no? Claro. Empieza a generar una señal de alerta, porque tuvo una pequeña merma del 0,1% interanual, pero lo que está revelando es que se recuperó esa capacidad ociosa que se podía recuperar, pero si no hay mejoras de los niveles de consumo y sobre todo del poder adquisitivo de la gente, va a ser difícil que nos encontremos con índices superiores. Bueno, así de heterogénea y compleja es la realidad económica que se presenta incluso a través de los datos del INDEC. Gracias, Pablo. A ustedes.